Queridos hermanos, estamos contemplando y meditando la petición que Jesús nos pone en el Padre Nuestro: venga tu reino, venga tu reino. Después que Juan fue preso, Jesús, nos cuenta el Evangelio, marchó a Galilea, desde Judea al sur, fue al norte a Galilea, y allí proclamaba la buena nueva de Dios, el Evangelio de Dios, la buena noticia. ¿Y qué era esa buena noticia? Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acercó, ya llegó. Conviértanse y crean en el Evangelio, crean en esta buena noticia, que ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Y qué es ese reino de Dios, queridos hermanos? No es otra cosa que la condición filial misma que Jesús viene viviendo Él y a enseñarnos a vivir. Cristo, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. La voluntad del Padre es que todos los hombres vivan como hijos suyos, que participen de su vida divina por generación, que la reciban libremente, que abran su corazón a esta promesa del Padre que se nos hace a través de su Hijo Jesucristo, de que vamos a ser hijos de Dios. Y esto lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo, el hombre que vivió como hijo, el hombre que conoce los caminos de la filialidad y que los enseña a todos aquellos que creyéndole quieran vivir como hijos de Dios, recibir la vida divina y ser por lo tanto divinizados. Vivir realmente con una vida divina sobre la tierra, una vida divina que no brota de ellos, sino que es entregada a ellos por el Espíritu Santo en una adoración permanente y continua. El que cree en mí, de su interior manará una fuente de agua viva, una fuente de vida que es la vida divina. Los que sobre la tierra, imitando a Jesús, viven como hijos, son como fuentes, como una vega fértil llena de fuentes, de manantiales de agua, que fecundan la tierra. En cambio, si no hubiera hijos de Dios, la tierra sería, y lo es tantas veces allí donde no hay hijos de Dios, como un desierto. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Por eso, una cosa es el reino y otra cosa es la iglesia. Sin embargo, estas dos realidades están íntimamente reunidas. Jesucristo reúne a los hombres en torno a sí y así funda la iglesia. Y la iglesia es sobre la tierra, de esta manera, el germen y el comienzo de este reino. La predicación de Jesús, cuando llega a Galilea, es el comienzo de la iglesia y el comienzo de la extensión del reino sobre la tierra entre aquellos que reciben su palabra, creen, se convierten y reciben la vida divina, comenzando la vida filial. Entran en el reino de los cielos. Jesús convoca pues en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos, y esto lo siguen haciendo sus discípulos. La iglesia sigue predicando el reino. Es la comunión de los hombres, de los enviados de Cristo, de los sucesores de los apóstoles, que siguen predicando la vida filial. Jesucristo realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Allí se revelará la condición filial de Jesús. Allí se revelará cómo es que el Padre reina en el Hijo. Así lo dice Jesús mismo: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
a esta unión con Cristo en la vida filial, a esta participación en la vida filial, están llamados todos los hombres, y esto es el reino de los cielos. Por eso esto es algo que está sucediendo generación tras generación. Todos los hombres están siendo llamados a entrar en el reino, es decir, a entrar en la condición filial, a convertirse en hijos. El reino, anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Pero para entrar en él es necesario acoger con fe la palabra de Jesús. Por eso, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han recibido el reino. Después, la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega, hasta el tiempo del juicio, en que los hombres serán separados según su condición filial o no. Serán separadas las ovejas y los corderos de los cabritos. Este reino, esta condición filial, dice Jesús, pertenece especialmente a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que reciben con un corazón humilde la palabra de Jesús y la vida divina. Jesús fue enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Los declara bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quien el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes, y esas cosas son el misterio de Dios como Padre, el misterio de la condición filial de los hijos. Ya desde el pesebre Jesús hasta la cruz comparte la vida de los pobres de espíritu, conoce el hambre, la sed, la privación. Aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Esta pobreza de espíritu consiste precisamente en no ser dueño de sí mismo, sino en estar recibiendo continuamente la vida del Padre, recibiendo la vida como un don, como una entrega, como un don continuo del Padre Celestial. No ser dueño de su propia vida, sino saberla recibida del Padre y estar dispuesta a entregársela, porque a Él le pertenece, como Jesús lo hizo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, en el Evangelio, invita a los pecadores al banquete del reino. Es decir, invita a los pecadores a entrar en la condición filial, a sentarse a la mesa de los hijos en la casa del Padre. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra, de palabra y con hechos, la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. El Hijo entrega su vida en rescate por muchos. Él nos muestra así, entregando su vida por obediencia al Padre, hasta qué punto vale la pena entregarla y hasta qué punto es grande la condición filial, y cómo a aquellos que obedecen al Padre, incluso si fuera necesario, hasta la muerte y muerte de cruz, son convertidos en hijos de Dios y entran así en una gloria eterna como Jesús nuestro Señor. Jesús llama también a entrar en el reino mediante las parábolas, que son un rasgo típico de su enseñanza. Nos habla del reino, nos habla de la condición filial mediante parábolas, porque aquel que está todavía fuera de la condición filial no llega a comprender bien de qué se le habla si se le habla directamente de ella.
Por eso Jesús, a los que están afuera de la condición filial, les habla por medio de parábolas y los invita al banquete del reino. Pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Para eso, dice él, es necesario darlo todo. No bastan las palabras, hacen falta las obras. Hace falta creer y entrar por el camino de la obediencia al Padre. Las parábolas son como un espejo para el hombre. ¿Acoge la palabra como un suelo duro o como una tierra buena? ¿Qué hace con los talentos recibidos? Recibe el mensaje y la promesa del Padre de hacerlo hijo y vive después como hijo realmente. Aprecia esta condición filial sobre todas las cosas y es capaz de venderlo todo por adquirir esta perla preciosa. Es capaz de comprar el campo para tener este tesoro escondido. Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente expresadas en el corazón de las parábolas. Jesús nos enseña que es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo suyo para conocer los misterios del reino de los cielos, es decir, la condición filial. Pero a los que están afuera de la condición filial, a los que aún no son discípulos, todo se les enseña en parábolas, que es algo enigmático como la condición filial misma. Querido hermano, te invito que pidamos ahora, después de haber meditado lo que es el reino, avivemos nuestro deseo en nuestro corazón y le pidamos al Padre: oh sí, Padre, venga a tu reino a mí, que yo sea hijo tuyo, plenamente consciente, plenamente obediente, y que lo sean también todos los hombres. Amén.